Hey, hey, hey. Prepárate para inspiración, historias, risas y mucho más. Bienvenidas al Life Whispers Podcast, hosted by Viviana Soto. Buenas y bienvenida a otro episodio del Life Whispers Podcast. Por aquí su host Viviana y estoy súper emocionada de hacer esta entrevista y compartirla con ustedes hoy porque es una de esas personas que nos trae insights and a look into a world que nosotros no tenemos mucha exposición. Es una de esas carreras no tradicionales. Yo siento que cuando somos chiquitos, todos tenemos como que estas carreras que we gravitate to mientras somos pequeños. Por ejemplo, policía, bombero, X, Y, Z. Pero yo siento que todos en algún punto de nuestra vida hemos querido ser astronautas. Y si no es astronauta literal, siempre hemos tenido curiosidad por todo el tema de lo que es la NASA. Muchos de nosotros vamos a Space Camp cuando somos chiquitos, o en mi caso, yo fui a Space Camp en my 20s, porque esto era algo que siempre me gustó de pequeña y no me dejaron ir de chiquita, so encontré el momento para ir de adulta. Pero me parece súper interesante porque es un tema como que todo el mundo growing up lo ve como algo bastante lejano, idealista, el outer space. Y yo siento que hoy día estamos viviendo algo diferente. Yo siento que estas personalidades como Elon Musk, Richard Branson, Jeff Bezos le están dando como que una perspectiva diferente a todo lo que es este tema de outer space. Y siento que están haciendo algo que antes se reservaba para un público bastante exclusivo y bastante selecto. Se está convirtiendo en una posibilidad para una persona normal. No diciendo que Jeff Bezos, ni Richard Branson, ni Elon Musk sean personas normales, pero cambia un poquito la perspectiva, ¿verdad? De lo que es posible. Hace poco, como diría yo, actually como un añito, tuve una ingeniera de la NASA que participó del podcast y nos contó muchísimas cosas de todas estas misiones y todo cómo ella llegó. Pero siento que hoy la entrevista está súper nice porque es con uno de los nuestros. Estoy súper emocionada de darle la bienvenida a Marco Flores, que es una persona muy importante en la NASA. Y no solo eso, es un egresado de una universidad aquí en Puerto Rico, el recinto de Mayagüez, y es de Caguas nativo, ¿verdad, Marco? Así es, así es. Hola Viviana y gracias por la invitación al podcast. Estoy muy honrado de estar y participar contigo hoy, aquí listo para todas las preguntas que tenga. Yo creo que el tema va a estar muy, muy bueno. Como estabas diciendo, todo lo que está pasando en la industria aeroespacial está muy interesante últimamente y las cosas están cambiando muy rápido. So, aquí estamos para educar a la gente a que conozca un poquito más, no solo de mí, pero de lo que estamos haciendo aquí en la NASA y en el espacio como tal. Para que sepa, disclaimer, en Life Whispers nos gusta irnos como profundo y coger ciertos temas y como cuestionarnos nuestra existencia. Y Claro. ese es el objetivo, ¿verdad? Así que con todo este tema de lo que está pasando en el mundo, fuera del planeta, todo lo que está haciendo NASA, todo lo que están haciendo estas empresas. Antes de llegar a eso, quiero que nos resuma un poquito, porque yo creo que cuando conocemos a alguien que, o sea, tú eres Flight Director en la NASA, ¿correcto? Sí, Que correcto, correcto. es una posición extremadamente importante, pero quiero que me cuentes un poquito de cómo tú llegas a esta posición y qué requiere de ti, porque yo siento que a veces como que tenemos esta admiración por las personas que llegan a estas posiciones y una de esas curiosidades más grandes es cómo lo hiciste, cómo llegaste ahí. Así que si quieres, para hacer una introducción, cuéntanos un poquito de tu crianza, cómo llegas a estudiar esto, cómo llegas a la NASA y cómo llegas a la posición que tienes hoy día. Claro, claro, pues sí, como dijiste, yo soy nativo de Caguas, yo nací y crié en el pueblo de Caguas. Yo diría que soy producto del sistema de educación pública de Puerto Rico, que lo llevo con mucho orgullo y todos conocemos lo difícil y lo limitado que es ese sistema, tanto en la escuela pública como en la universidad también, ¿no? Y nada, pues nací en Caguas, toda mi niñez estuve por allá. Desde pequeño siempre tuve un poquito de interés por las cosas mecánicas, por las cosas cómo funcionan en general. Yo era de los niños que siempre estaba eh, tomando todos los juguetes y haciéndolos y destruyéndolos para ver cómo funcionaban por dentro y siempre rompía todo lo que me compraba. Siempre tenía esa curiosidad como que para saber qué está pasando en el mundo, ¿no? Y tenía como que esa perspectiva, esa visión de que quiero saber más. Diría ya entrando en mi adolescencia, entonces me di cuenta que tenía que ponerme más en serio acerca de ese interés que tenía
y pues quería buscar una carrera que estuviera alineada un poquito con esto de inventar cosas, de crear cosas, de curiosidad, de explicar cómo funcionan las cosas. Y ahí fue que entonces me empecé a empapar de educación para ver qué significaba eso como una carrera y pues me enteré que ingeniería existía y ahí fue que me amarré un poquito de eso. Pero también con un poquito de esa perspectiva de, yo creo que de mundo pequeño, ¿no? Porque vengo de un sitio muy humilde y entonces pues toda la ingeniería era como un sueño para mí, no era ni siquiera lo que yo pensaba que se iba a realizar, pero se me dio la oportunidad. Y entonces, pues, me dediqué a estudiar y siempre traté de ser bueno en la escuela y todo eso, encaminarme hacia esa tarea de ser ingeniero. Y apliqué para la Universidad de Mayagüez. Estuve entre ingeniería de computadora, ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica y pues por fin me decidí por ingeniería mecánica, que considero que fue la mejor decisión que tomé en cuestión de aprender lo más que podía y tener la diversidad más grande de temas en todo lo que tiene que ver con ingeniería. Entonces, esto de la NASA siempre estuvo como que en el background, como que nunca fue como estas visiones que uno tiene, como que quizás algún día puedo trabajar para la NASA, pero igual que la carrera de ingeniería, nunca lo pensé como algo concreto ni sólido, ni siquiera estaba trabajando yo personalmente para check the box en todas las cosas que tengo que hacer para llegar a la Ujú. NASA. No me enfoqué mucho en eso, sino simplemente estaba buscando qué cosas puedo hacer como que para encaminarme en esa dirección, pero no necesariamente enfocarme tanto en esas metas. Y pues nada, cuando tuve la oportunidad en la universidad pude hacer unos cuantos internships con la NASA, tuve una experiencia bastante diversa antes de entonces tener la oportunidad de venirme a la NASA y me seleccionaron justo cuando estaba terminando la universidad, que fue una sorpresa muy grande porque fue de esas cosas que yo jamás pensé que se iban a dar y resulta que entonces estaban muy interesados por mí y pues me dieron la oportunidad para irme y yo pues no lo pensé dos veces y arranqué para acá. Oye, me parece interesante, o sea, dices que básicamente tú eres como el resultado, un fruto de lo que es la educación pública y que tú nunca como que, o sea, que pensar en la ingeniería era algo como very far-fetched, tal vez algo que no parecía una posibilidad. Ujú. Siento que como que tenía este enfoque de como metas corto plazo. ¿Cómo tú crees que eso te ayudó entonces a llegar a donde tú estás? Porque muchas veces lo hacemos al revés. Miramos como que el end goal y entonces tenemos que calcular, ok, ¿cómo voy a llegar ahí? En tu caso, me encanta la perspectiva de como que, ok, mi primera meta es convertir en la ingeniería en un sueño hecho realidad y luego ir poco a poco. How did that work en tu camino? Sí, no, yo creo que para mí ha sido un proceso de descubrimiento, ¿no? Y esa misma mentalidad de ser muy curioso es lo que me lleva entonces a alcanzar cosas grandes. Yo creo que es importante personalmente, y esto se lo digo a mucha gente, ¿no? Siempre tener como que una visión hacia dónde quieres ir y algún tipo de meta, pero yo creo que también es muy importante no amarrarte de esa meta demasiado, ¿no? Porque entonces vas a convertirte en una persona muy rígida en cuestión de tus experiencias, ¿no? Y vas a estar enfocado tanto en hacer las cosas de cierta manera que no estás dejando espacio para crecer como individuo, ¿no? Y dejar que la vida entonces te dirija hacia donde quieres ir. Y yo creo que para mí eso ha sido y lo vas a ver como ejemplo en cómo llegué hasta donde estoy ahora mismo, ¿no? Parece accidental, pero a la misma vez yo creo que es muy interesante el poder desarrollarse de esa manera porque entonces te provee como que esta habilidad entonces de caer en donde cabes, where you fit the best, right? Así, pero para mí personalmente yo he preferido tener ese tipo de soltura con la vida, ¿no? Y con la expectativa de lo que yo quiero y me he sorprendido muchas veces. Yo creo que eso es lo que ha pasado, ¿no? Con la ingeniería fue un buen ejemplo jamás pensé que un chamaquito de Caguas, ¿no? Que viene de clase media baja, que viene del sistema público, probablemente en algunas de las escuelas, de las peores escuelas que teníamos en el momento, ¿no? En cuestión de puntuación y de alcance. Y entonces de momento me encuentro con que todo lo que trabajé en ese momento, pues me habilitó para entonces entrar a la Universidad de Mayagüez. Y lo mismo ocurrió también, en la universidad le traté de meter lo más que pude y enfocarme en las cosas del momento y ser un buen estudiante, ¿no? Y preparándome para el futuro, para lo que viniera. Y entonces resulta que pues, esas cosas que pude hacer bien estaban muy bien alineadas con las oportunidades que aparecieron luego. Me encanta cuando hablaste de la palabra experimentar, porque creo que eso es algo que cuando somos chiquitos se fomenta mucho, como que coge clases de arte. Yo estuve
en todos los deportes habido y por haber. Ujú. Coge clases de arte, clases de piano. Cuando somos niños, fomentamos mucho que experimentemos. Llegamos a la adultez y tienes que escoger una carrera, te quedas en esa carrera, la tienes que ejecutar el resto de tu vida. Y se nos olvida que, o sea, literalmente conociendo es que nos vamos encontrando Sí, y eso se debería fomentar más en la exploración y en la experimentación como adulto. sí, no, yo estoy de acuerdo y yo creo que es muy importante que le llevemos eso a las futuras generaciones también, de que no se encierren en una cajita, de que tienen que hacer las cosas de cierta manera, porque yo creo que es que nos metemos en problemas y después terminamos frustrados con la vida, ¿verdad? Porque no nos salen las cosas como queríamos. Pero yo creo que ser curioso con todo lo que uno hace, siempre haciéndose la pregunta de por qué están ocurriendo las cosas que están ocurriendo, ¿no? Por qué soy así? ¿Por qué quiero hacer esto? Esa pregunta de por qué yo creo que en mi vida siempre ha sido muy importante y nunca he parado. Y puede ser muy annoying también porque a la gente que conoce y la gente que me conoce sabe que yo soy una persona mucho de estar siempre cuestionando todo lo que está pasando, pero en ese proceso es que uno aprende tanto y de nuevo uno empieza a buscar ese camino y va buscando cómo llegar a esas metas que uno quizás tuvo en algún momento, pero también a través de ese proceso uno aprende también que el propósito de uno en la vida cambia con el transcurso de la vida, ¿no? Y yo creo que sí tiene que haber un grado de confianza y de visualización de que tú te ves capaz de hacer cierto tipo de trabajo. Y esa capacidad de la imaginación, yo diría que es importante porque entonces si tú puedes visualizarte a cierto tipo de trabajo, aunque tú ni siquiera sabes lo que es o cómo lo vas a hacer o qué requiere llegar a hacerlo, el simplemente de que tomaste una pausa y consideraste, mira, quizás algún día yo me puedo poner en esos zapatos y puedo entonces hacer algo parecido, como que te inspira a ti mismo y te da ese poquito de empuje de confianza, ¿no? Para que entonces pueda empezar a atreverte a hacer cosas diferentes. 100%. Bueno, y en este tema de si no te retas, no progresas, yo creo que tú estás en la organización que más se reta en todo el, diría yo, en todo el mundo. Creo que el nature, ¿verdad? De la NASA es como que hice un reto, le dimos, ahora vamos al próximo, vamos al próximo, vamos al próximo. And it never ends. Ujú. Quiero saber, primero descríbenos cuál es tu rol exacto para que cuando nos empieces a contar las próximas preguntas que te voy a hacer, sepamos, ¿verdad? Que, cuáles son tus responsabilidades como tal. Sí. Pero quiero hablar un poquito de por qué existe la NASA hoy día, si hay alguna diferencia en la misión de la NASA versus back in the day, que estoy segura que la contestación es que sí. Sí, claro. Claro, Cuéntanos un claro, poquito. te digo un poquito de mi background primero y a donde yo creo que nos dirigimos, que la historia es un poquito complicada comparada con donde estaba hace varios años atrás, porque sigue evolucionando. Pero de mi parte, no, terminé mi carrera de ingeniería en la Universidad de Mayagüez y adquirí mi primer trabajo acá en la NASA, ¿no? Y empecé a trabajar en lo que se conoce como Systems Engineering para los simuladores de vuelo de la próxima generación de cohetes que en aquel momento se iban a volar para regresar a la Luna. Y luego me transicioné a trabajar en operaciones como tal y pues me sometí a otro entrenamiento como de un año y medio más o menos, donde empecé a aprender de los sistemas eléctricos y de control termal de la Estación Espacial Internacional y a eso fue lo que me dediqué por los próximos 8 años. Y ahí fue donde adquirí la mayor cantidad de experiencia, ¿no? De cómo ser un líder, cómo comunicar, cómo resolver problemas técnicos, problemas que tienen que resolverse en tiempo crítico, ¿no? Problemas que pueden afectar no tanto la operación de los sistemas y el éxito de las misiones, pero también problemas que ponen en riesgo la capacidad del vehículo de sobrevivir ciertas situaciones y en algunos casos más críticos, pues también los astronautas, ¿no? Y tenemos que protegerlos. Y entonces, pues ahí fue que me enfoqué por muchos años de mi carrera trabajando en cómo ser un líder ahí. Y Wow. entonces, pues a través de ese proceso, ¿no? Y de trabajar ahí, tuve otras oportunidades con proyectos especiales, uno muy particular que tenía que ver con un upgrade significante que se le iba a hacer a todos los sistemas de operación aquí de Mission Control. De nuevo, el tema de ser curioso y explorar y intentar cosas, fue de ese tipo de proyectos donde uno dice, o te preguntan, ¿puedes hacer esto? Y tú dices que sí, ¿no? Y te atreves, ¿no? Aunque no sepas exactamente cuál va a ser el resultado y qué es lo que va a ocurrir. Pero resulta que esos proyectos fueron los que me encaminaron entonces a desarrollar las destrezas y también a exponerme a las personas que realmente le importaba cómo yo ejecutaba para entonces alcanzar lo que soy hoy en día, que es director de misiones, flight director, director de vuelo, como lo quieran llamar.
El director de vuelo llevo haciendo esto ya casi 5 años. En el 2018 fue que me seleccionaron a mí y a otros 5 para tomar las riendas de líderes como tal en las operaciones del espacio, ¿no? Y pues, mi enfoque en los últimos 5 años ha sido mayormente en la Estación Espacial Internacional. Como director de misiones, yo estoy a cargo básicamente de lo que se hace y de lo que no se hace. Yo en Mission Control soy la persona que me siento en el centro de la sala de control y soy el que toma las decisiones de lo que pasa en el día a día. Soy el que estoy a cargo de la prioridad de salvaguardar a los astronautas, de proteger a los vehículos, ¿no? Que suben y bajan a la estación espacial como tal, y también de la misión en general, ¿no? De asegurarme que las prioridades de la misión se están ejerciendo como se supone. Y todo tipo de decisión pasa a través del director de misiones. Y yo entonces pues cargo con esa responsabilidad todos los días de mi vida Casi ahora, ¿no? nada, casi Casi nada. nada. Y también entonces estoy empezando a involucrarme con esto de la misión de Artemis en nuestro retorno a la Luna, que está tomando toda la atención de todo el mundo últimamente, porque obviamente es algo que no hemos hecho en mucho, mucho tiempo. Wow. Y pues nada, ahora te puedo decir de todo lo que estamos haciendo y es un poquito complicada la historia, pero sí ha cambiado un poquito entre lo que hacíamos en los 60 versus lo que hacemos ahora y hay un sinnúmero de cosas ocurriendo que nos estamos preparando y va a estar bastante difícil y ocupado los próximos años, la próxima década en particular. Cuéntanos. Sí, Quiero. pues claro. Pues Estoy mira, aquí como sí, en la ¿no? parte. Sí, me tienes que hablo mucho, pero No, la, tú la sigue. NASA, la NASA como agencia, ¿no? Tiene un propósito muy particular desde su incepción, ¿no? Y su incepción pues fue allá en los años 50, ¿no? Cuando entonces se genera esta competencia con los rusos para llegar al espacio, ¿no? Y enviar gente al espacio. Como en aquel momento era muy importante establecerse como país, ¿no? En cuestión de capacidad para poder lanzar cohetes al espacio, para las razones que fueran, ¿no? Y yo creo que en aquel momento pegó el Space Race que se conoce, ¿no? Que impulsó muchos de los desarrollos tecnológicos, ¿no? Y también políticos, geopolíticos de aquel momento, para llevarnos hasta la Luna, ¿no? Y yo creo que en aquel momento la NASA se dedicaba mucho a innovar, mucho a crear lo imposible, a resolver problemas que nunca se habían resuelto antes, ¿no? Y no estoy diciendo que no se haga hoy todavía, pero en aquel momento fue un punto muy particular de la historia, ¿no? Que resonó y todavía resuena a través de las generaciones como uno de los eventos más importantes de la historia, ¿no? En llevar un hombre a la Luna. Y yo creo que la misión crítica y principal de nosotros es aprender más de las preguntas fundamentales eh, que existen en la vida, ¿no? Y reconocer o aprender más de dónde venimos, cómo llegamos a la Tierra, ¿no? Cómo se formó la Tierra, cómo se formó el sistema solar, cómo se forman las galaxias, para tratar de dar un poco de sentido a todo esto que estamos haciendo aquí. Yo creo que al final del día todo lo que estamos haciendo como humanos, ¿no? Es tratando de reconocer y encontrar nuestro propósito y en ese proceso encontrar una respuesta a todas esas preguntas fundamentales. Y yo creo que esa es una de las razones también principales por las que yo sigo aquí, ¿no? Y llegué a la NASA, porque yo también he sido muy filosófico en mi vida a través de los años, tratando a través de esa misma curiosidad, encontrar esa respuesta a algunas de estas preguntas. Y pues nosotros aquí en Houston nos dedicamos a la parte de exploración humana y desarrollar los sistemas necesarios para poder enviar humanos a explorar todos estos cuerpos celestiales, ¿no? Estos otros planetas. La agencia ha pasado por sus épocas de diferentes prioridades, ¿no? Entonces, por algún tiempo, pues estuvimos explorando la Luna. Después de eso nos dedicamos un poco más al desarrollo de tecnologías para tener acceso a lo que se conoce como Low Earth Orbit, que es todo lo que tiene que ver con los satélites y nuestra habilidad de estar en el espacio y vivir en el espacio. Y de ahí vino el transbordador espacial, de ahí vino entonces, a través del transbordador espacial pudimos crear la Estación Espacial Internacional. Y entonces ahora por fin, eh, con el impulso que están dando la última administración en cuestión de impulsar una economía espacial para crear un mercado nuevo, entonces estamos viendo el fruto y los beneficios de eso en estos últimos años, donde entonces tenemos una cantidad grande en el sector privado de compañías que están empezando a colaborar con nosotros para
promover el acceso al espacio de una manera mucho más económica, más eficiente, reducir los costos en general, que son uno de los problemas más graves que hemos tenido nosotros en cuestión de alcanzar esos ideales que tenemos de seguir explorando. Entonces, ¿Dirías que este es como que el momento en que más del sector privado está colaborando con ustedes? Porque yo me imagino que siempre han habido muchas compañías, y justo lo estaba hablando con Alexia ayer, que, o sea, siempre han habido estas empresas que colaboran como suplidores, etcétera. Pero siento que hoy día, like, there's a lot more, ¿no? sí, no, siempre ha habido una colaboración pública-privada con la agencia, ¿no? Y siempre hemos tenido contratistas que, obviamente, si tenemos que desarrollar algún tipo de pieza, alguna parte, alguna sección importante de un vehículo, algún motor de un vehículo, siempre se le hace el outsourcing a compañías de afuera, ¿no? Lo que pasaba mucho en los 60 era lo opuesto. En los primeros años de la NASA, en la primera 3 o 4 décadas de la NASA, mucho se hacía dentro de la NASA, mucho de eso se generaba dentro de la NASA y se construía dentro de la NASA. Sí, también había colaboración privada, pero al pasar de los años ha habido como que una inversión de todo eso, ¿no? Porque entonces se ha desarrollado un poco ese mercado en el sector privado que entonces pueden empezar a producir muchas de estas piezas, muchos de estos elementos que necesitamos para ir al espacio de una manera de nuevo más eficiente, más económica y pues para poder tener ganancias como compañía también. Y lo que está pasando es como que una transición, ¿no? Y esa inversión, donde ahora entonces hay una mayor cantidad en el sector privado porque la NASA y el gobierno de Estados Unidos ha dado como prioridad comercializar al espacio. Entonces, todas estas Ujú. compañías están siendo fundadas a través de mucha inversión que se está haciendo a través de la NASA. O sea, la NASA está inyectando dinero como si fuera un venture capitalist, right? Y está tratando de entonces inyectar ese dinero directamente ahora al sector privado para que el sector privado sea el que genere toda esta tecnología, ¿no? Y todo este acceso al espacio y la NASA simplemente entonces toma un rol diferente donde nosotros compramos los servicios directamente de esos proveedores en vez de nosotros tener que desarrollar la tecnología nosotros mismos. So, ha habido un cambio, una transición muy grande en cuestión de la economía espacial y por eso es que es muy emocionante, ¿no? Porque hay muchas compañías ahora que realmente se están atreviendo a tomar esos pasos y a algunas se les ha hecho muy difícil, ¿no? Muchas han fracasado también, como todo, pero entonces estamos empezando a ver ese beneficio, ¿no? SpaceX es una de esas compañías grandes donde yo creo que sería el mejor ejemplo de ser exitoso en todo ese venture que hemos hecho, porque entonces ellos son de esas primeras compañías que le inyectamos esos fondos y entonces ahora resulta que pueden producir por su propia cuenta y entonces nos proveen servicios de llevar astronautas a la estación espacial, cargamento, la nueva nave Starship que están desarrollando, todo va a ser para beneficio de regreso a la NASA. Bueno, por si no te diste cuenta por el calor que hace, vengo a recordarte que por fin llegó el verano y es hora de disfrutar el sabor veraniego junto con Aragma Swim. La marca puertorriqueña confeccionada respetando al planeta es by far mi línea favorita de trajes de baños y la colección Gaia ni se diga. Todas las piezas están diseñadas para reflejar el espíritu vibrante de Puerto Rico con figuras y colores llamativos que te harán brillar en cada esquina. No les miento que casi todos mis trajes de baño son de Aragma Swim. La tela es tan suave y cómoda, pero a la misma vez realiza un fit tan perfecto que tu figura estará tan fabulosa como cada rinconcito tropical donde decidas utilizarlo. Te sentirás cómoda y confiada en piezas que además podrás utilizar múltiples veces al ser reversibles y buenísimas para usar con cualquier outfit. Este verano, únete a mi obsesión con Aragma Swim. Entra a aragmaswim.com o en Instagram @aragmaswim para ver todas las piezas y si usas el promo code LifeWhispers15 sales aún más de show. Aragma Swim, feel those endless summer vibes. Te Sí. pregunto, ¿por qué tú crees que el gobierno está queriendo invertir tanto o querer desarrollar esta economía espacial? ¿Tú crees que es simplemente porque obviamente en los Estados Unidos siempre, como tú dijiste al principio, era como que esta competencia de quién llega primero a la luna y tenemos que obviamente estar al nivel de otros países que lo están haciendo? ¿Tú crees que hay otra razón por la cual ahora estamos mirando tanto para afuera versus las otras áreas que se dedicaban antes?
Yo creo que hay varias razones por las que está pasando. Definitivamente razones geopolíticas, ¿no? Tenemos una competencia que se está desarrollando directamente con China, ¿no? Donde ellos están logrando empezar a tomar esos pasos grandes para establecerse en el espacio. Y yo creo que en el ámbito geopolítico, tanto como pasó con Rusia en los 60, va a empezar a ocurrir con China, si no es que ya está ocurriendo, donde ellos tienen su propia estación espacial, donde ya están anunciando todas las cosas que van a estar haciendo para encaminarse y llegar a la Luna también, o establecerse en Marte. Entonces, hay como que hay razones que están impulsando eso de una manera geopolítica. Yo creo que también la gente por fin ha empezado a reconocer que hay un beneficio grande en cuestión de desarrollar tecnología en el espacio, ¿no? Todos nuestros sistemas de comunicación son basados en el espacio, ¿no? Esta llamada que tú y yo tenemos no podría existir si no hubieran satélites en el espacio para nosotros poder comunicarnos, ¿no? Y hay mucho interés en desarrollar más esa tecnología de comunicación en el espacio y también se está viendo en el sector privado, donde hay muchas compañías que están empezando a competir por tomar dominio de todo lo que tiene que ver con proveer servicios de conectividad desde el espacio, ¿no? Amazon, SpaceX, los europeos también están compitiendo mucho en eso. O sea, hay como que un tipo de competencia también por establecer dominio espacial porque están reconociendo que hay más interés por hacer cosas en el espacio, no tan solo en comunicaciones, pero también estamos hablando de manufactura, que son ¿Manufactura? ¿En qué sentido? manufactura espacial, sí, donde estamos tratando de desarrollar materiales nuevos, donde estamos tanto materiales nuevos y técnicas nuevas de manufactura en gravedad cero, que no se pueden hacer aquí en la Tierra. Y puedes crear unos Wow. materiales muy diferentes a lo que se crea en la Tierra, ¿no? Con potencial entonces para producirlos en el espacio y enviarlos de nuevo para acá. Hay ciertas tecnologías que se están desarrollando y estamos comprobando en la estación espacial de cómo desarrollar materiales nuevos para lo que sea, ¿no? Materiales que cuando están en gravedad cero se comportan de una manera diferente, con propiedades y características diferentes que los hacen más duraderos, más fuertes, más flexibles, para los usos que sean, ¿no? También hay manufactura biológica que estamos tratando de experimentar, ¿no? En cuestión de crecer tejido humano en gravedad cero, donde se puede desarrollar el tejido de una manera mucho más eficiente y a menos costo que lo que podemos actualmente hacer en la Tierra. Todo esto de bioprinting es como que un sector oscuro de la biomedicina que está Bioprinting. desarrollándose. Sí. Y el end goal de ahí siendo poder desarrollar, qué sé yo, un reemplazo de un riñón, un reemplazo de una oreja, no sé, lo que sea que necesite alguien en la Tierra, ¿no? Puedan desarrollarlo en el espacio. Y yo creo que ese sería el beneficio más grande para nosotros, que entonces tienes toda esta competencia en, en la órbita terrestre, que produce más compañías y que los servicios de estas compañías entonces están en un mercado competitivo que nos ayuda entonces a nosotros poder alcanzar las metas de nosotros a menos costo. Me encanta escuchar todo esto. Es como mind blowing el hecho de que es algo real y que this is actually Sí, happening. Me volviste, me cruzaste los cables con el tema de manufactura a zero gravity. Eso sí me parece, es algo que nunca había escuchado. La parte de la sí, tecnología entiendo, observación, exploración, pero esa parte de manufactura está súper interesante. ¿Tú sí. crees que ha habido algún tipo de conversación? Y me voy a ir bien elemental, pero no, estoy pensando como Wally. La estaba viendo recientemente y ¿tú crees que se está, o sea, en algún punto se está creando este enfoque porque creemos que la Tierra va a ser un sitio donde no vamos a poder vivir en un futuro? O sea, eso se comenta, se dice, no sé, o no es tema. Nos enfocamos más en el tema económico. Sí, no, si mira, por ejemplo, para darte ejemplos concretos, la visión de Elon Musk con SpaceX, él está muy preocupado por eso, ¿no? Él quiere que la humanidad se convierta en una humanidad interplanetaria por esa misma razón, porque él considera que eh, estamos sobresaturando la Tierra de humanos, ¿no? Y todo el daño que le estamos haciendo, vamos a necesitar otro sitio para vivir también, ¿no? Y es muy válido ese punto, ¿no? No sé cuándo va a ocurrir eso, si va a ocurrir eso, ¿no? Pero estamos viendo los efectos del cambio climático en todo lo que estamos haciendo, la sobrepoblación del planeta, ¿no? La crisis económica, la crisis de pandemia, todo lo que estamos observando
últimamente, como que nos da idea de que si no hacemos algo al respecto, tanto aquí en la Tierra o reconocemos o buscamos formas de sobreexistir o subexistir como humanos, ¿no? Fuera del planeta Tierra, entonces pues vamos a estar en problemas, ¿no? Hay unos extremistas que están considerando o están preocupados por, por esa crisis existencial de la humanidad, ¿no? Y yo creo que es un punto importante. Yo creo entonces que también hay otras perspectivas, ¿no? Si va entonces y ve a Jeff Bezos con Blue Origin, ¿no? La perspectiva de él es un poquito más optimista, no es necesariamente de destrucción, pero sino que él considera que es importante que nosotros nos volvamos una especie de interplanetaria para que entonces podamos adquirir esa perspectiva y hacemos un level up como humanidad para reconocer lo que tenemos aquí en la Tierra y poder entonces cuidarlo de una mejor manera, ¿no? Y encontrar alternativas a todo este problema de clima, ¿no? Y a través de impulsar esta economía espacial, entonces puede desarrollar un nivel, un mindset, una conciencia humana diferente, ¿no? Que entonces nos lleva al próximo nivel como humanos a no tanto cuidar lo que tenemos, pero también poder seguir explorando y creciendo como humanos. Yo creo que hay razones también, ¿no? Donde es importante reconocer que el daño que le estamos haciendo al planeta no es necesariamente reversible y pues también tenemos que considerar que más allá de contestar esas preguntas fundamentales de exploración y tratar de encontrar una casa en otro planeta también, ¿no? Que reconozcamos, ¿no? Que tenemos que tomar acción con todo lo que está pasando aquí de alguna manera u otra y en el peor de los casos tendríamos que entonces buscar una casa nueva en otro planeta, ¿no? Ahí hay un tema súper controversial, lo voy a tirar, que es lo que la gente dice que hay tantas otras prioridades ahora mismo en el planeta Tierra que el gobierno quiera inyectar tanto y tanto dinero en esa alternativa por razones económicas o por lo que diga Jeff Bezos o lo que está Ujú. diciendo Elon Musk, es como que ridículo, borderline, como que, why are we doing that? No, claro, Cuál es tu pensamiento en eso? sí, yo creo que es falta de perspectiva y educación, honestamente, porque si nos vamos a los números, ¿no? Y si realmente vemos cuánto se está inyectando en esta travesía de ir al espacio, ¿no? Y el dinero que se está gastando ahí lo comparamos con la cantidad de dinero que se está inyectando en el Departamento de Defensa de Estados Unidos o la cantidad de dinero que se está inyectando en otros programas de servicios sociales que quizás no son tan productivos, ¿no? O la cantidad de dinero que se está inyectando en cosas que no tienen tanta importancia. Va a ver que el resultado es que en la NASA básicamente tiene como lo decimos nosotros, el centavería comparado con todas estas otras Sí. prioridades que especialmente en Estados Unidos se están llevando a cabo, ¿no? Hay un poquito de educación económica que tenemos que hacer con la gente y con el público, ¿no? Para que reconozcan que la NASA, sí, hay muchos billones de dólares que se están invirtiendo en todo lo que estamos haciendo y que tienen, por lo general, un buen resultado al otro lado, donde el impulso a lo que hemos hecho en el espacio ha desarrollado tecnologías que tenemos hoy en día y que podemos disfrutar de ellas, ¿no? Para el bien de la humanidad, ¿no? Pero entonces tenemos que ver también dónde estamos invirtiendo el resto del dinero, ¿no? Y te vas a dar cuenta, realmente es una inversión mínima lo que la gente tiene que hacer como taxpayers a lo que nosotros Yeah. estamos haciendo versus todo lo demás. El otro punto que me gusta recordar a la gente también, ¿no? Es que tenemos que hacer las dos cosas como humanidad. Yo creo que tenemos que retarnos a tanto cuidar lo que tenemos aquí, invertir en lo que realmente importa y las necesidades básicas humanas que todavía tenemos que cubrir en muchas partes del mundo, ¿no? Es importante, tiene prioridad también, yo creo que tiene prioridad, pero yo creo que también si queremos continuar evolucionando y llevar a la humanidad al próximo nivel, tenemos que también entonces retarnos y tratar de salir de la atmósfera de la Tierra, a ver qué podemos encontrar allá afuera. ¿En qué punto está la humanidad hoy en día, ¿no? Donde le estamos dando más prioridad a defender nuestro país que a desarrollar las tecnologías que tenemos o que necesitamos para cuidar de nuestro planeta. Y es un buen ejercicio porque definitivamente la NASA hace más ruido y eso habla de cómo ustedes utilizan los recursos que tienen Ujú. para lograr sus metas y hay muchísimos departamentos gubernamentales que sabrá Dios dónde se va el dinero.
No, Yo sí, acabo exacto. de ir a un festival de música y fue bastante caro, pero fue tan espectacular la logística, la operación, la manera en que todo fluyó. Y yo estaba hablando con alguien al final y yo le digo, siento que si así fuera algo, o sea, a mí no me molestó pagar ese dinero porque todo funcionó. Y a veces yo digo, Ujú. si así fuera como que todo lo que uno ve del gobierno, donde pues, a uno no le molesta, hay países que pagan el 50% de taxes, pero hay unos beneficios increíbles y son visibles. El problema de este issue de prioridad o de furia es cuando tú no ves los resultados de lo que tú estás poniendo. Y Sí, definitivamente sí. la NASA muestra lo que invierte. Sí, claro, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? Que estamos tratando de hacer algo positivo y la gente como que a veces también tiene problemas enfocándose en lo negativo más que en lo positivo, ¿no? Y no Típico. cuestionamos cuánto dinero estamos inyectando. Por ejemplo, y no tengo los números exactos, ¿no? Pero te puedo decir que en comparación el Departamento de Defensa de Estados Unidos tiene sobre 20% del presupuesto total de Estados Unidos que lo utilizan y cuando comparas que entonces la NASA tiene básicamente 0.02%, 0.05% del budget total de Estados Unidos, entonces ahí te empiezas a preguntar, ok, ¿dónde estamos metiendo el dinero nosotros y para qué propósito y por qué lo estamos metiendo ahí, ¿no? Y sí hay razones interesantes, ¿no? Que también podemos debatir de geopolítica, ¿no? De por qué la defensa es tan importante y por qué quizás es la que determina Estados Unidos siendo potencia mundial, ¿no? Pero entonces, cuando el argumento viene con respecto a comparar el por qué estamos gastando tanto dinero allá, yo le digo a la gente, miren cuánto dinero estamos gastando en estas otras cosas, que estoy seguro que si lo vieran de frente, tampoco les gustaría reconocer que eso es lo que está pasando. Me gusta. Gracias por la perspectiva. No la Ujú, conocía y es ujú. bueno, ¿verdad? Tener todos los muñequitos antes de crear los argumentos, que yo creo que obviamente si todo el Sí, mundo se diera la tarea de estudiar los temas antes de debatirlos, el mundo sería claro. otro. Te pregunto, por eso de irnos filosófico, ¿ok? Ujú. Tener acceso a todas estas cosas que están pasando, ¿cómo te cambia a ti la manera en que tú vives tu día a día? O sea, obviamente tus labores diarias son de estas misiones Ujú. en el espacio, de trabajar con el International Space Station, de preservar estos vehículos que salen de aquí. Es un trabajo que me imagino que te reta, o sea, te saca de la realidad en la que vivimos a diario. ¿Cómo esto ha cambiado tu perspectiva de todo, del día a día, de cómo vivimos, de la tierra, de tú como ser humano, de las posibilidades? Cuéntanos un poquito de eso. Vámonos en Sí, el viaje. claro, claro, no, te la cambia por completo. No sé si lo reconoces, pero está esta cuestión que los astronautas, cuando van al espacio, por lo general, se chocan contra esta perspectiva mundial y global que se le dice el overview effect. Es muy interesante esa sensación de por primera vez ver la Tierra desde tan lejos que empiezas a reconocer lo pequeños que somos en cuestión de la escala universal, ¿no? De dónde existimos en el universo, ¿no? Y cómo eso empieza a poner en perspectiva el hecho de que hay cosas que quizás requieren más importancia que otras, ¿no? En cómo vemos el día a día cuando los astronautas van allá arriba. Y te digo esto por una razón muy específica. Cuando los astronautas suben allá arriba y de momento empiezan a ver a la Tierra desde lejos, donde no tienen ningún tipo de borde ni líneas dividiendo a los países, ¿no? Es como que esa sensación de que tanto conflicto porque simplemente tenemos estas líneas y nos dividiendo países alrededor de todo el planeta empieza a tener que tomar una vista muy interesante, muy profunda en cuestión de los problemas del día a día. Yo obviamente no he ido al espacio, me encantaría en algún momento ir, pero entonces trabajando en Mission Control, cuando tenemos todas esas cámaras apuntando a la estación espacial, a la Tierra, pues uno tiene como que un poquito de ese preview, de ese tipo de overview effect que tienen los astronautas, y entonces yo me siento en Mission Control y a veces simplemente, aunque no estemos haciendo mucho, yo me pongo a observar las vistas del planeta Tierra, que son increíbles de por sí, ¿no? En cuestión de lo bonito que se ve. Pero entonces te empieza a dar un poco de esa perspectiva de, wow, tantos problemas que nosotros tenemos y cuando miras las cosas desde tan lejos, desde un punto de vista diferente, tu mentalidad y la forma que ves los problemas del día a día cambia significativamente, ¿no? Por eso es que yo creo que tocando un poquito el tema anterior también, ¿no? Es donde te empiezas a dar cuenta que nosotros a veces nos estamos ahogando en un vaso de agua, peleando acerca de
no sé, derechos básicos humanos como el aborto, ¿no? Y todos estos temas que están empezando a surgir, ¿no? Igualdad de género y todos estos otros temas que tenemos en el día a día y te das cuenta que como que, wow, todavía nos falta mucho por crecer, ¿no? Como que si realmente nos pusiéramos las pilas, ¿no? Y empezáramos a trabajar en los problemas fundamentales y nos dejáramos de estar en tanta oposición y tanta polarización que está en todos lados hoy en día, ¿no? Podríamos llevar al planeta a otro nivel, ¿no? Podemos llevar a la humanidad a otro nivel, ¿no? Y podemos entonces enfocarnos en cosas que son un poco más importantes desde mi perspectiva, ¿no? Entonces en el día a día lo que pasa es eso, para mí eh, cuando yo no puedo ver noticias. Yo soy una persona que me tengo que alejar de la retórica que hay en las noticias hoy en día porque me frustra mucho y sí, uno quiere llamar a la acción, ¿no? Y quiere colaborar y quiere contribuir a esos problemas también, pero a veces como que uno se siente un poco como que, wow, realmente estamos hablando de esto ahora mismo, como que no tenemos algo muy importante de lo que tenemos que hablar. Y en el día a día eso lo ven las conversaciones entre amigos, en el pasar por ahí, ¿no? Y ver qué es lo que está ocurriendo en todo momento, pues eso te cambia mucho la forma en que tú reconoces los problemas. Y yo por lo general empiezo a ser un poco más consciente, más paciente con las cosas que están pasando aquí, porque he reconocido que entonces como humanidad todavía somos muy inmaduros, ¿no? Como que todavía nos falta mucho por crecer. Y no estoy diciendo que yo estoy a un nivel más alto que nadie, no, para nada. Yo creo que eso no, Tienes nos el toca a todos. recordatorio más constante. Sí, entonces lo tienes presente todo el tiempo y cuando viene el día a día y los problemas del día a día, pues tomas pausa, ¿no? Y entonces te da tiempo para reflexionar un poquito más de que realmente esto es un problema, esto no es un problema y entonces empiezas a soltar, ¿no? Estas preocupaciones, estas creencias tan rígidas que a veces tenemos y no, nos permite entonces, por lo menos a mí personalmente, me permite sentir esa empatía, ¿no? Y entonces empezar a reconocer que hay cosas más importantes que a veces el hecho de que, no sé, se te rompió algo en la casa o se te dañó el carro, lo que sea, ¿no? Como que esas cosas empiezan a tomar un backseat, ¿no? Y no son So, tan ¿tú crees que tu importantes. novia te describiría como una persona tranquila o ella tiene Sí. otra perspectiva? No, definitivo, no. No, mi pareja Valeria, ella es muy paciente conmigo, porque yo soy una persona que siempre estoy filosofando y siempre estoy cuestionándome todo lo que está a mi alrededor, ¿no? Y yo creo que el hecho de que trabajo en esta industria, ¿no? Como que me provee esa perspectiva que entonces como que alimenta un poquito de esa curiosidad, ¿no? Y de quiénes somos como personas. Y sí, sí, yo tiendo a ser un poco más pasivo y más paciente con la gente, ¿no? Porque considero que hay que hacer más espacio nosotros para tener mejores conversaciones en vez de empezar a hablar antes de escuchar lo que está pasando. Amén. Amén. Y en verdad, esos recordatorios, yo siento que uno los tiene, por ejemplo, cuando muere alguien, Ajá, cuando ve una película que te llena bien brutal, como que de esas que terminas y es como, estás en otro lugar. Cuando hay un reto grande, siento que la vida te regala esos momentos para crear perspectiva. Pero es muy fácil caer en el día a día y sí. olvidarlo y, como tú dices, ahogarnos en un vaso de agua. Y me encanta que tú tienes ese recordatorio a diario y sería bueno que todos nosotros tratáramos de accesar esa perspectiva más a menudo, como tú dices, como que hay tantos temas y tantas cosas. Yo soy una persona que yo me considero bien gris. Yo no pienso radicalmente de ningún tema. Y obviamente me hace más empática para el podcast, me viene súper bien porque traigo estos temas que causan como que controversia, pero siento que todos tenemos que tratar de llegar a ese punto y así uno ver las cosas más objetivas y poder evitar, porque es lo que tú dices, como que a veces uno dice, ¿por qué estamos perdiendo el tiempo Sí, en esto? exacto. Como, Sí, es sí. una guerra de poder. Exacto. Dios Y para mí mío. y es muy fácil, ¿no? Honestamente, accesar eso literalmente es fácil. Lo que pasa es que estamos tan distraídos hoy en día que no dedicamos tiempo a eso, que tenemos mucho que aprender y tenemos mucho que hacer aquí para poder descubrirnos a nosotros mismos y tenemos que movernos en esa dirección, pero sin embargo, en el día a día, pues yo creo que a veces estamos dando más pasos para atrás que nada, ¿no? Y hoy en día estamos más pegados de nuestros celulares, ¿no? En vez de estar mirando hacia arriba, estamos mirando hacia abajo constantemente y hacia el piso, ¿no? Como que yo creo que hemos perdido un poquito de ese contacto con la naturaleza, con el universo, ¿no? Con las estrellas que tanto nos hace falta. Y pues sí, este trabajo como que me da esa oportunidad de tenerlo presente más constantemente. Estoy completamente de acuerdo.
Wow, nos fuimos deep, pero me Sí. encantó, me encantó, me encantó. Ujú, So, to bring it a little lighter, la ujú, primera pregunta que te voy a hacer es porque yo tengo un sueño bien grande de ir al espacio. okey. Y todo el mundo se ríe de mí, pero yo no sé por qué yo siento que yo voy a ir al espacio. Entonces, obviamente, todas estas cosas que están pasando hacen que la posibilidad exista. Cuéntanos, porque Richard Branson anunció que el Virgin Galactic iba a salir ya hace 2500 años y todavía yo no veo a Ashton Kutcher, que supuestamente tiene un ticket en el espacio. So, ¿cuál es el Ujú. estatus? Pues, está complicado, ¿no? Pero ha habido mucho éxito y nos estamos acercando a esta idea del turismo espacial mucho más de lo que donde estábamos hace 10 años atrás. Richard Branson obviamente está teniendo sus retos, pero él tiene el método para acceder al espacio y traer turistas al espacio de él es un poco más, eh, menos, un poquito más creativo de lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? En cuestión de enviar cohetes, sino él tiene este avión que tiene unos propulsores que son cohetes también y entonces te lleva fuera de la atmósfera por un ratito. Y es bien complicado porque es un sistema bastante complicado que tiene muchos riesgos. So, ellos se han dedicado a comprobar de que esos sistemas son seguros antes de hacer eso, ¿no? Y han tenido éxito y han tenido fallas también, ¿no? Ellos también perdieron uno de esos aviones espaciales hace unos años atrás y fallecieron uno de sus test pilots y entonces están tratando de tomar todos los pasos para asegurarse que el sistema tiene la resiliencia que necesita para sobrevivir la ida y la venida, ¿no? Todo el tiempo. Creo que al final de este año van a lanzar el próximo, y según ellos lo que están diciendo es que va a ser el último vuelo antes de activar el programa comercial de ellos y empezar a aceptar todo esto, esta gente que ha comprado tickets y empezar a volarlos. So, están muy cerca. Además de Richard Good to Branson está know. Jeff Bezos tiene entonces el New Shepard, ¿no? Y no sé si lo has visto, pero es un viajecito cortito al espacio que van como por 5 minutos fuera de la atmósfera. SpaceX comprobó hace año y pico ya que tuvieron su primera misión completamente privada con astronautas que ellos mismos eligieron, algunos de ellos ingenieros, algunos de ellos personas normales, y le dieron una vuelta a la Tierra y regresaron y ya pronto van a hacer lo mismo. So, las cosas que antes se hablaba como completamente inaccesibles están empezando a ocurrir ya. Y ya tenemos por lo menos estas tres compañías que tienen vehículos viables para hacerlo. Es cuestión de tiempo ahora. Yo diría un poquito más de prueba, un poquito más de práctica. Y dentro de los próximos 2, 3 años vamos a ver mucho más tráfico de gente yendo al espacio. So, se te puede dar Te ya lanzas pronto. tú. Le dan un Si me dan, espacio al si me, flight director. si me dan la oportunidad, lo hago sin pensarlo, honestamente. No le tengo miedo a ese tipo de cosas. La oportunidad de más personas de tener ese overview de que estábamos hablando, que yo creo que al final del día sería lo más importante de acceder al espacio, más allá de porque es algo casi imposible y difícil, ¿no? Y súper aventurero, sino que también quizás desde la oportunidad de ver a la Tierra desde otro punto de vista. It's true, los deberían meter como con therapists y psicólogos antes de salir, ¿Verdad? prepararlos para el overview effect y luego ver si algo les Sí, entró. ¿no? Y Artemis se está viendo en popa, se está viendo bien esa Sí, misión. sí. Pues Artemis, el mensaje detrás de Artemis obviamente es regresar a la Luna, pero esta vez para quedarnos allá permanentemente, ¿no? Estamos en los primeros pasos de construir y probar el vehículo y los vehículos que vamos a estar utilizando para eso. Pero la idea del objetivo ahí sería para establecer una permanencia, una presencia permanente en la superficie de la Luna, ¿no? Y desarrollar bases lunares como tal para entonces empezar a hacer más research, investigación, comprobar tecnologías nuevas y utilizar la Luna básicamente como nuestro test ground, right? Para ver qué tenemos que hacer para prepararnos entonces para los viajes interplanetarios. Y pues la Luna está ahí cerquita, so vamos a tratar de aprovechar eso, ¿no? Y pues sí, hace poco anunciaron a los primeros astronautas que van a estar volando alrededor de la Luna en el 2024-25 y la misión que le sigue a esa Artemis 3, entonces va a ser la primera misión que van a aterrizar o alunizar en la Luna para llevar a los astronautas por primera vez desde 1970 acá. Y ya de Artemis 3 en adelante, pues vamos a empezar a trabajar para establecer esas bases lunares y empezar a hacer toda la investigación necesaria para hacer eso. Eso, todavía faltan varios Exciting. años, ¿no? Pero está muy emocionante, ¿no? De que estamos apenas, a- yo diría año y medio antes de que lancemos la primera tripulación de astronautas que regresan a la Luna a darle la vuelta
en casi 60 años, ¿no? So, es como que por fin we're picking up where we left off, un poquito tarde, Sí, pero está muy emocionante porque por fin tenemos acceso de nuevo a poder hacer lo que estábamos haciendo antes y desarrollar más. me encanta, me encanta. Ujú. Ok, bueno, te he hecho 1000 preguntas, hemos hablado en millones de temas. Esta conversación ha sido excelente. Estoy Sí. segura que las personas que nos escuchan se la van a disfrutar. Si cierro la entrevista sin hacerte esta pregunta, tu fan número uno va a estar bien decepcionado. Así que Ujú. esta pregunta viene directo de nuestra audiencia. Quiere Ajá. saber si existen o no existen los aliens. Bueno, yo considero personalmente que sí existen, ¿no? De que tengamos acceso a conocerlo, esa es una pregunta mucho más complicada, pero cuando te pones a pensar, y probabilísticamente hablando, ¿no? Cuando ves el tamaño del universo, ¿no? Y la similitud que hay en tantas de las galaxias similares a las de nosotros y tantos planetas, sistemas solares que hemos empezado a descubrir que tienen características tan iguales o similares a las que tiene el sistema solar de nosotros, la probabilidad de que haya vida en otro planeta es casi 100%, ¿no? ¿Qué tipo de vida hay? Es la pregunta, ¿no? Podemos estar hablando de vida unicelular, ¿no? El punto más pequeño de la biología, ¿no? Donde simplemente son organismos sencillos, bacterias, ¿no? Así que no necesariamente son organismos multicelulares, ¿no? Con inteligencia, pero también podríamos encontrar, ¿no? El otro extremo, ¿no? Que podamos encontrar vida inteligente, ¿no? Lo que sí tenemos que tener en consideración, ¿no? Es que aun si existe vida, tendríamos que reconocer que las distancias entre un planeta y el otro, ¿no? Entre una galaxia y la otra, donde esa vida pueda que exista, son inmensas. Y nosotros poder tener acceso a eso, pues, de seguro va a tener mucho tiempo. Y a menos que los extraterrestres tengan la tecnología y estén más avanzados que nosotros, pues nos va a tomar un poquito de tiempo. Y quizás ellos nos visiten a nosotros primero, pero yo sí considero de que existe vida en otros planetas, va a existir. El tipo de vida sería una buena pregunta, ¿no? Yo espero que sea inteligente, como que no estaría mal que entonces encontremos otra humanidad, ¿no? Otra raza allá Que nos afuera que esté enseñen. más, sí, más evolucionada y más consciente que nosotros y que nos enseñe entonces a apreciar lo que tenemos aquí más. Y no han habido cositas raras o... Muchísimas cosas raras. De seguro si han estado pendientes de las noticias van a ver que ha habido mucha conversación de los UFOs últimamente, porque pues obviamente las ramas militares han empezado a descubrir algunas de las cosas que ellos han estado monitoreando. Pero muchas de estas cosas están obviamente bajo estudio, ¿no? La NASA, de hecho, hace poco creó una oficina para entonces empezar a colaborar con estas agencias militares para tratar de entender un poco más de esta fenómena que estamos viendo en algunas partes de nuestro cielo, ¿no? Y para tratar de entenderlo. Y siempre se han visto cosas raras. La pregunta es como que tenemos que explicarla. En cuestión de cosas Ya. raras que nos indiquen que son inteligencia artificial, no te sabría decir. No sé si... yo personalmente no he visto nada. Yo sé que los astronautas han visto cosas raras allá arriba también, que también tenemos que explicar, pero por lo menos no hemos visto a un E.T. o a un Marvin the Martian hablando y tocando la puerta en la estación espacial para saber si son de Not verdad, ¿no? yet. Wait for Not it. yet. Yeah. So sí. Buenísimo. Marcos, Sí, gracias un millón por este rato, por contestar tantas claro. preguntas, por permitirnos entrar en tu mundo un ratito. Creo que nuevamente trayéndolo a la parte que Very Life Whispers de esta conversación, muchas veces pues estamos tan en gringolas y tan enfocados en nuestro día a día, lo más seguro mientras estás escuchando este podcast, estás en tu carro de camino al trabajo, de camino a 20 diligencias que tienes que hacer, o estás planchando la ropa en tu casa y estás pensando en todas las tareas que tienes y a veces es importante reconocer que dentro de todo, ¿verdad? Esta perspectiva de lo grande que es el mundo y tantas otras cosas que hay afuera, no es para minimizar nuestros problemas, no es para minimizar tus sentimientos, pero es para reconocer que el mundo es espectacular, es grande y con una buena perspectiva podemos lograr muchas cosas. Así que esperamos que les haya gustado este episodio. Sigan a Marcos en las redes. Marcos, ¿cómo te consiguen las personas que estén escuchando? En Instagram me consiguen como Astro Marcos. Ahí fácilmente me pueden contactar. Cualquier pregunta, cualquier curiosidad, me pueden encontrar como Astro Marcos en Instagram. Buenísimo. Igual voy Sí, a poner eso ¿cómo se llama eso? En los show notes del episodio para que se les haga fácil accesarlo. Y nuevamente, gracias por sintonizar otro episodio de Life Whispers Podcast. Nos vemos en la próxima. Chao.
¡Yay! Gracias por estar aquí y ver otro episodio del Life Whispers Podcast. Recuerda suscribirte, darle a la campanita y seguirnos en las redes sociales bajo @life.whispers y nos vemos en el próximo. ¡Mua!